estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Un placer. Bien, Pedro, un gusto escucharte de nuevo. Gracias por conectarte a Venezuela al día. Y en principio, ¿cómo podemos analizar lo sucedido con Enrique Capriles Radonsky? ¿Cómo es tu visión del tema más allá de las aristas, de todo lo que puede suceder al lado? Hoy, ¿cómo es tu visión del tema sabiendo lo que pasó con Enrique Capriles? Bueno, fíjate, estaba escuchando lo que venían comentando, ¿no? Y lo que decía Santiago. Obviamente no tenemos los detalles acerca de la negociación que obviamente ha existido entre este sector de la oposición, encabezado por Enrique Capriles y el gobierno, pero también habría que acotar algo, es decir, en un contexto político como el venezolano, pues bueno, todo pasa por una negociación, eso es así. Incluso la elección de cara al 28 de julio, ahí se intentó una negociación que termina fracasando en cuanto a buscar la posibilidad de levantar la inhabilitación de María Corina Machado, pero luego, para que el gobierno admitiera la candidatura de Mundo González Urrutia, también hubo algún diálogo, también hubo alguna negociación entre factores de oposición y factores del gobierno. Recordemos que antes habían anulado o habían negado la posibilidad de inscripción de Corina Lloris. Con esto quiero decir que siempre hay un tema allí de negociación. Esto, por supuesto, cuando existen unas normas muy claras, definidas, un marco legal, un Estado de Derecho, que todos se ajustan y todos respetan, pues bueno, quizá la negociación no está allí como la primera opción, pero en sistemas, repito, como el que está en Venezuela, bueno, lo que termina siempre privando es el tema de la negociación, pero claramente no tenemos los detalles de esa negociación, que más allá de la habilitación de un grupo de candidatos, que también hay que decir, por cierto, que hay otros que, bueno, no fueron habilitados o que fueron inhabilitados a última hora. Tampoco tenemos claro por qué se toman esas decisiones, pero bueno, parte de ese ir y venir de la política venezolana. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vimos también ayer la expulsión de Primero Justicia de Capriles, de Tomás Guanipa, que además era el vicepresidente de Asuntos Políticos del partido, y creo que eso lo habíamos hablado la vez pasada. Era una unidad aquella, una unidad nominal de etiqueta, pero que no era real, que había profundas diferencias, discrepancias, y era insostenible. Es una unidad, porque además es una unidad que no te permite avanzar, al contrario, una unidad que se convierte al final en un obstáculo y en un chantaje. Y aquí, bueno, claramente hay dos visiones antagónicas, contrapuestas, de aquellos que creen que no hay que participar y aquellos que por el contrario defiendan la participación en estas elecciones. Entonces, al final, bueno, se hacía pues muy difícil mantener esa unidad, y ya vemos cómo ha terminado esta historia, pero luego con el otro punto de la negociación, bueno, también saber qué otros elementos han podido estar sobre la mesa en esa negociación, que obviamente uno cree que quizás no solamente es un tema de la habilitación de unas candidaturas, sino también, bueno, abordar otros elementos que están sobre la mesa, por ejemplo, el caso de los presos políticos, ¿no? Pero como digo, eso tendremos que esperar el desarrollo de los acontecimientos para ver hacia dónde apunta todos esos elementos que han podido estar en medio de esa negociación. ¿Tú crees, Pedro Pablo, que Enrique Capriles midió quizás el efecto contrario o el efecto, la crítica que le surge por lo menos en estas primeras horas, al menos en redes sociales, que obviamente en redes sociales no es el país, pero bueno, lo pueden tildar de alacrán, de vendido, de negociar con el gobierno? Él saca una declaración vieja de él donde decía que él no iba a dividir la oposición así lo habilitaran, claro, era otro contexto. ¿Crees que a pesar de todo eso, él habrá medido eso, vio, ponderó y sin embargo aún así pues decidió pues negociar? Porque obviamente, como tú decías y lo comentábamos, algún tipo de negociación tiene que haber, porque una inhabilitación de 15 años pues terminó durando 8. Sí. Bueno, es que lo que te decía, insisto con el tema de la negociación, que siempre está allí, o sea, estaba en otros momentos y obviamente está aquí nuevamente acá. O sea, eso está allí, no conocemos todos los detalles, obviamente, pero todo pasa por una negociación política. Yo creo que Capriles estaba muy claro en esta reacción. O sea, ¿por qué está claro? Bueno, recordemos que Capriles, o sea, él no compite en las primarias de octubre del 23 porque sabía que no tenía posibilidades de triunfo, porque sabía que la mayoría no lo estaba acompañando. Eso lo reflejan las encuestas, lo refleja la calle. Entonces, claramente, él tenía que saber que esto tenía un alto costo también en cuanto a crítica y cuestionamiento, pero también
es creer en una política. O sea, si tú crees, como ha dicho Capriles, que la vía es la vía de la participación y así hay otros factores, dirigentes, partidos dentro de la oposición que coinciden en eso, bueno, tú tienes dos opciones: o te vas para tu casa y renuncias a todo por temor a la crítica, al cuestionamiento, o defiendes esa posición en el debate público y con tu actuación. Entonces yo creo que al final Capriles ha entendido que hay un costo político, que hay un cuestionamiento que ya venía arrastrando, que no es nuevo. O sea, la figura de Capriles, digamos, se ha ido, hay que decirlo así, con el tiempo, bueno, deteriorando, cayendo en lo que fue el Capriles candidato presidencial y aquel liderazgo que en algún momento representó, a lo que hoy en día. Eso tiene hace bastante tiempo ese desgaste generándose, pero también, bueno, es apostar por una política que cree en la participación para, por esa vía, buscar generar los cambios. Entonces, creo que al final ha apostado por ese principio, por esa idea, sabiendo sin duda alguna, el que debe estar más claro es él, bueno, lo que esto puede significar en cuanto a críticas y cuestionamientos, porque está yendo en contra de la línea que plantea y que defiende María Corina Machado, que hoy en día es todavía la principal referencia y líder de la oposición. Pero como te digo, bueno, ¿cuál es la opción entonces? Si tú crees en la participación y crees que esa es la vía para avanzar en los cambios, ¿qué podías hacer llegado a este punto? ¿No? Por eso también hablaba antes de la unidad. Si, o sea, una unidad forzada, una unidad donde tú no crees en lo que se está defendiendo, es una unidad que también es hueca, que es vacía y que se convierte al final más bien en un problema. Yo creo que él ha apostado por esto, pero claro, tiene que ahora, pues bueno, estar muy consciente de lo que eso también representa en cuanto al costo político y la crítica que va a recibir, por lo menos en Sí. principio, más allá de que luego eso pueda revertirse, ¿no? Sí, Pablo, hablando precisamente de ese costo político que implica tomar esta decisión de seguir buscando la participación en estos procesos democráticos, ¿qué viene entonces para la oposición o qué podemos esperar? ¿Cuál va a ser la oposición que vamos a ver a partir de este momento o que ya venimos viendo casi que de una manera fragmentada, en especial con la posición de votar o no votar? Pero ¿qué oposición vamos a seguir viendo durante los próximos meses, no solo de cara a estas elecciones regionales, sino también de otros procesos como lo es una reforma a la Constitución? Yo creo que eso es bastante complicado ahorita verlo, porque fíjate que es lo que hablamos antes. O sea, yo creo que cualquier opción, o sea, la opción de participar o la de no hacerlo, ninguna opción era buena. O sea, ninguna opción es una solución. Ambas opciones, caminos son muy complicados. Ahora, lo hace mucho más complicado, lo agrava el hecho de no ir unidos. O sea, cuando la oposición ya se divide, y como digo, y no es cualquier fractura, que estamos hablando de que María Corina Machado, que está al frente de ese liderazgo, ha dicho no participen. Entonces, obviamente, esto no es cualquier cosa, este enfrentamiento que se está dando. Yo creo que esto se ha hecho cada vez más complicado para la oposición, porque tampoco quienes llaman a no participar tampoco te presentan una hoja de ruta. O sea, no te dicen, bueno, es que no participemos y por esta vía entonces vamos a alcanzar el objetivo del cambio político. Eso no tampoco lo ha planteado nadie. Entonces hay una especie de vacío allí, de interrogante. Estos que llaman a participar te dicen, bueno, sigamos por este camino, un camino que tampoco te da una solución en el corto ni mediano plazo, te diría. Entonces, un tema que es bastante complicado, una posición que va a tener que seguir, digamos, reconfigurándose según los procesos que vaya enfrentando. Como tú señalas, tienes la reforma en el horizonte. Veremos, la pregunta es, llegado ese momento, ¿también se mantendrá esta diferencia en cuanto a participar o hay quienes creen que podría participarse en un referendo sobre la reforma? Bueno, yo creo que también esos son momentos discusiones que todavía no se han resuelto, que no se han dado, y muy seguramente, bueno, cuando se llegue ya, se esté mucho más cerca y se tenga más claridad, porque también a esta hora hay que decirlo, nadie sabe de qué va el proyecto de reforma de la Constitución. O sea, hay unos conceptos muy gruesos que ha planteado Nicolás Maduro, pero no hay detalle sobre el alcance de esa reforma. Bueno, seguramente ya en ese momento también veremos cómo se van de nuevo reagrupando y reconfigurando los factores de oposición, pero creo que, bueno, luego del 28 de julio es un desierto muy, muy complicado el que está atravesando la oposición y bueno, eso creo que queda esa tarea de reconfigurarse, de definir y de nuevo, si es posible, no sé si la unidad, visto lo que ha ocurrido, pero bueno, qué elementos pudieran estar allí que todos puedan suscribir para seguir avanzando al margen de las diferencias que están allí. Pedro, en tu análisis y sabiendo lo que ha sucedido recientemente, lo que ha pasado en las elecciones, digamos que pasaron hace muy poco, en las elecciones presidenciales,
más allá de que tú no tengas certeza o de que casi ninguno de nosotros tenga certeza si en realidad existe el fraude o no, porque bueno, más allá de que podamos ver las pruebas y todo lo demás, el proceso sigue. En tu experiencia, en tu opinión, ¿crees que este sistema con el que se van a auditar las elecciones que vienen sigue siendo, digamos, sigue siendo fuerte, o en principio la oposición puede esperar otra vez una situación como las presidenciales? Lo digo porque sigue existiendo ese temor en la gente común, en la gente de día a día, de ir a votar o no, sabiendo que lo que acaba de pasar y que nadie les garantice que esa fórmula cambie, ¿no? Bueno, aquí el temor, la desconfianza está allí, instalada. O sea, obviamente por lo ocurrido el 28 de julio, porque hubo una cantidad de procesos que en su momento se cuestionaron y hemos visto la reacción de la oposición. Obviamente, también en el marco de esa negociación que estamos hablando, bueno, también el tema electoral seguramente debería estar allí, al menos para tener todas las partes que participen un mínimo de garantías, ¿no? Pero obviamente, bueno, luego lo ocurrió el 28 de julio, la denuncia de la oposición, el sistema electoral venezolano, hay que decirlo, ya bastante cuestionado hace bastante tiempo, o sea, bastante criticado. Recordemos en su momento los mismos informes de la misión de observación de la Unión Europea, por ejemplo. Digamos, hay una crítica que tiene bastante tiempo allí, un árbitro electoral que además todos sabemos que está en su mayoría constituido por factores cercanos al gobierno. Entonces, claro, esto ha venido arrastrándose hace bastante tiempo, luego del 28 de julio ni hablar, por todas las críticas, denuncias que ha habido, pero nuevamente es lo que digo, parte de la negociación puede incluir lo electoral, pero es que aquí esto va más allá del tema de garantías. Esto es un tema político, creo yo, hay que verlo desde ese punto de vista, de quienes plantean la participación como una manera de resistir, de tratar de avanzar, de tratar de generar presión por la vía de la movilización electoral, también de buscar espacios de entendimiento y diálogo con el gobierno para buscar cierta, digamos, vía civilizada para dirimir las diferencias. Esto va más allá, digo, del tema de garantías, del tema de que tiene un peso, sin duda, un peso como este. Pero esto creo que apunta más allá, es mucho más desafiante también por eso mismo, y creo que también es lo que deberían plantear con más claridad quienes proponen la participación. O sea, esto es un tema que, insisto, va más allá. Esto no es una alcaldía, esto no es una diputación, esto no es una gobernación. O sea, esto es mucho más complejo y así hay que hablarle a la gente, explicárselo, si quiere que la gente entienda por qué participas, porque luego tú eres diputado, ya vemos lo que pasa con los diputados, con los gobernadores, los alcaldes que pueden ser removidos, detenidos en cualquier momento. Bueno, pero ¿cuál es la apuesta de la participación? Yo creo que ahí va más allá del tema, repito, que es un tema importante, sí, pero va más allá del tema de garantías electorales y va más allá de un enfoque político de cómo enfrentar el conflicto venezolano en este momento. Pero Pablo, en una negociación, pues cada parte da algo y cada parte gana algo. ¿Tú qué crees que el gobierno gana o que el gobierno necesita de la oposición para que ésta participe en esta elección? O sea, del lado del gobierno, ellos en qué se benefician, ¿por qué les convendría que Capriles participe o su grupo participe? ¿Por qué les convendría que haya 20 o 30 o 50 opositores reales, podríamos decirlo, allí en el Parlamento, y no la oposición que está ahorita, que es un poco más pasiva, por llamarlo de alguna manera? Bueno, con respecto a lo último que dice, obviamente esta oposición, la que encabeza Capriles y Manuel Rosales, bueno, es reconocida como tal, como oposición, y no solamente dentro, sino fuera del país, ¿no? Entonces, obviamente, es otra cosa que estén ellos en esos foros, en esos espacios, que estén aquellos dirigentes que son, bueno, claramente cuestionados, o que han sido, o cuya, digamos, digamos, representatividad dentro de la oposición está, pues, entredicho, ¿no? Pero yo creo que ahí también pasa para el gobierno, obviamente, bueno, apuesta por una especie de normalización, ¿no? También sabe que, bueno, esto abre un debate y una discusión dentro de la oposición, y las tensiones se acentúan, y por ese lado también el gobierno puede, bueno, busca sacar provecho, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, del lado de quienes participan, y ahí el tema clave es la división. O sea, una oposición unida, participando y sentándose en una mesa de negociación, bueno, quizá pudiera alcanzar cosas más importantes, ¿no? Pero
del lado de la oposición creo que también pudiera estar buscando algunos elementos, como decía, en cuanto al tema de presos políticos, en cuanto al tema de la represión, de buscar espacios digamos, de menos de un diálogo que permita bajar las tensiones políticas en el país. Creo que por un lado pueden estar buscando eso y por el otro, bueno, en el caso del gobierno, como te digo, esa decir, bueno, esa normalización, aquí no, nadie está poniendo en entredicho de quienes participan en la elección, nadie está poniendo en entredicho la continuidad de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. O sea, no está condicionando, Capriles no ha dicho yo participo si Maduro reconoce tal o cual, o si Maduro hace esto y lo otro, sino que participa entendiendo que, bueno, él en su discurso de que esto es un proceso para avanzar y defender el voto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, también tienes eso de que, bueno, de alguna manera reconoces allí bueno, que Nicolás Maduro está en el gobierno, no pones eso no cuestionas eso, no estás exigiendo nada digamos, con respecto a ese tema tan espinoso de la presidencia de la República, sino que, bueno, buscas otras vías y buscas otros espacios. Entonces yo creo que al final el gobierno también, por supuesto, saca provecho también de la confusión dentro de la oposición, del enfrentamiento, de la división, del desconocimiento del liderazgo de María Corina Machado por parte de quienes participan, ¿no? O sea, todo también eso le busca sacar provecho, pero también creo que el otro lado, bueno, como te digo, busca abrirse un camino, pero de nuevo, ir dividido sí ciertamente debilita, ¿no? O sea, debilita esa posición del sector que ha optado por participar, ¿no? Pedro, la última, ¿cómo ves el tema de Requesens y el Estado Miranda, esa candidatura a ser gobernador de un estado tan icónico como ese? Bueno, Requesén, recordemos lo que él en su momento vivió, ¿no? Hablamos de un preso político, de una circunstancia muy, muy complicada, también dirigente juvenil en su momento de la universidad. Pero bueno, va a presentarse un contexto, como te decía, muy complicado. O sea, Miranda es un estado, yo te diría, de mayoría opositora tradicionalmente. Sí, ha sido gobernado por el chavismo, viene de estar gobernado por el chavismo. Pero bueno, en momentos, digamos, en elecciones es un estado donde la oposición ha tenido gobierno, de ahí salió Enrique Capriles, etcétera, ¿no? Pero claro, va en un contexto muy, muy complicado. Requesens, quizá un dirigente joven, conocido, pero tampoco tiene el trabajo en el estado Miranda, digamos, que pueden tener otros, como mencionaba el propio Capriles, etcétera, ¿no? Tenía en su momento todo un recorrido, había sido alcalde antes de llegar a la gobernación. Pero bueno, es la ficha que pone allí Capriles, pero como digo, claro, un momento muy complicado. Yo te diría que los municipios, además más opositores de Estado Miranda, bueno, ahí donde quizá la participación sea menor, o sea, que haya mayor apatía, ¿no? De parte de los votantes, por todo lo que hemos venido conversando. Entonces, pues bueno, sí, es una figura que tiene un reconocimiento, pero un contexto bastante, bastante complicado y bueno, con un chavismo que además creo que también está convencido de que a menor participación, bueno, mayor fuerza para su maquinaria y allí, bueno, tienen la posibilidad, incluso en estados como Miranda, donde la oposición puede tener un músculo importante desde hace bastante tiempo, sin embargo, bueno, allí se ve cuesta arriba por todos estos factores que estoy diciendo. O sea, para esta elección hay que ver también una cantidad de elementos que la hacen muy particular, sobre todo luego lo ocurrió el 28 de julio, ¿no? Eso marca un punto de inflexión aquí y no se puede abordar una elección así, digamos, sin entender toda la complejidad de lo que representa, y más en este momento que para votantes opositores es tanta, bueno, confusión, rabia, decepción. Entonces, bueno, movilizar, levantar todo ese ánimo también es difícil para cualquier candidato, pero sin duda te diría que, bueno, Requesén termina siendo quizá una de las figuras más políticas, quizá de mayor cartel ahí, ¿no? De los candidatos, al menos por esta zona del país, ¿no? Que es una zona muy importante, corredor electoral. Pedro, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido siempre. No, gran abrazo a ti y a todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí estaba con nosotros entonces Pedro Pablo Peñalosa, analista político, hablando acerca del tema de Capriles, de Enrique Capriles.